Hola, soy Juan Speaker y seguimos con la serie de enseñanzas sobre ministros maduros. Es un tema que a mí me encanta, me fascina, me emociona por los años que tenemos en el ministerio. Mi esposa y yo, 42 años, un servidor, y mi esposa y yo, 37 años. Y lo que más nos interesa es que haya siervos de Dios sanos, porque entonces, automáticamente, de manera muy natural, sus ministerios también lo serán. Entonces, para esta presente parte, vamos a hablar acerca de ministros maduros. Y después tocaremos lo de madurez ministerial. Pero quiero hablar sobre ministros maduros. Muy dentro de mi espíritu, yo escucho un clamor de Dios, un llamado de Dios. Dios está buscando a hombres y a mujeres, amigos y siervos de Él, con madurez espiritual. Yo podría decir que la meta para todos los que servimos a Dios es lograr una madurez como hijos y como siervos de Dios. Yo puedo escuchar la voz de Dios, el corazón de Dios, y Él está llamando a sus siervos a una altura y a una relación con Él de profundidad y de madurez. Hace un tiempo estuve viendo en la televisión un reporte de Carmen Aristegui cuando ella entrevistó al famoso escritor Carlos Fuentes, justo antes de que él falleciera. Y ella le preguntaba sobre su opinión en cuanto a los candidatos a la presidencia antes de las elecciones que hubo en México. Y Carlos Fuentes usó una palabra que yo no usaría, y la voy a mencionar solamente con el fin de ponernos a pensar. Ella quería saber qué pensaba él de la altura, de la madurez, de la calidad de las vidas y de la vida profesional de estos candidatos. Y él usó una palabra hablando de su mediocridad de ellos. Y yo no estoy de acuerdo que hayan sido mediocres, pero yo escuché más allá de sus palabras. Y yo escucho algo también en las multitudes alrededor del mundo. La gente desea ver y necesita delante de ellos a líderes maduros, de mayor altura, de mayor consistencia, de mayor congruencia. El mundo anhela ver nuevamente otro Abraham Lincoln. La gente desea ver nuevamente a un Benito Juárez. La gente desea ver a líderes que tengan una manera de pensar más arriba de lo normal, de lo común. Entonces vamos a hablar de siervos de Dios maduros, porque la verdad es que en las iglesias y fuera de las iglesias es igual. La gente está cansada de lo mismo. Quieren ver ministros de Dios sobresalientes, en otra dimensión. Quieren ver a gente que tiene una relación profunda, auténtica con Dios, y que tienen ministerios respaldados por Dios, con experiencia, con madurez, con solidez, con estabilidad. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Yo escucho a las multitudes, y si tú prestas atención, tú también vas a escuchar ese clamor, esa necesidad que está en los corazones de los hijos y las esposas que forman parte de una familia y desean ver a un esposo, a un padre que es verdadero líder, que es verdadero ejemplo, que es un buen modelo para ellos a seguir. El mundo necesita líderes maduros, la iglesia necesita líderes maduros.
gente de carácter. Y necesitan ver a sus líderes unidos. Necesitan ver a líderes humildes. Necesitan ver a líderes diferentes al montón. Líderes con visión. A veces cuando pienso en las naciones y en los presidentes actuales, digo, ¿cómo hace falta que se levante un líder con una visión y con una capacidad y una altura de liderazgo? Parece que hay un vacío de liderazgo. Y hay gente que están ocupando puestos muy importantes. Y a veces uno piensa, ¿y por qué no ganó el otro candidato? ¿Por qué no entró como candidato fulano de tal que tiene un nivel reconocido de capacidad y de liderazgo y de madurez? Pero muchas veces terminamos teniendo presidentes y líderes que no tienen esa capacidad de liderazgo y esa altura de visión, con una capacidad para dirigir al pueblo. Bien, vamos a leer una escritura en Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice que el Señor Jesucristo constituyó, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, dice, a otros pastores y maestros. Dice, a fin, fíjense, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aquí vemos que el Señor Jesús ha levantado a hombres, a hijos y siervos de Él, con llamamientos de una capacidad especial, una habilidad específica. ¿Para qué? Dice, para perfeccionar a los santos o a los congregantes para la obra del ministerio. Fíjate, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Son palabras tremendas, medita en ellas un poquito. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nada más y nada menos. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. También quiero usar como fundamento el texto que encontramos en Primera de Juan 2:6, que dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces la madurez del ministro de Jesucristo debe fijarse de acuerdo al ejemplo y al modelo de nuestro mismo Señor Jesucristo. Bien, el mundo necesita siervos maduros. La iglesia necesita siervos de Dios, ministros con madurez. Maduros en su compromiso con Dios. Definidos. Ministros probados. Ministros confirmados. Hay necesidad de ministros maduros en su compromiso los unos con los otros. Definidos también, probados también y confirmados también en esa área. La iglesia, el mundo necesita ministros de Dios maduros en su compromiso con el mundo, con un mundo sin Dios, sin esperanza. Ministros maduros también definidos, probados y confirmados. Hace falta que haya ministros maduros al practicar lo que predican, al poder perdonar de corazón a sus ofensores,
Maduros al tomar la iniciativa en la reparación de relaciones interpersonales dañadas, cosa que nos sucede a todos los que servimos a Dios. Hace tiempo uno de mis hijos, el menor de mis hijos, me dijo: oye, papá, ¿te acuerdas del pastor fulano de tal? Pues fíjate que se dicen algunas cosas que como que hay un distanciamiento y hay una separación entre tú y él. Y la verdad es que esa separación entre ustedes y esos malos entendidos entre ustedes han afectado a mucha gente. Dice: oye, papá, ¿no crees que sería bueno que tú te acerques otra vez a él? Porque ya lo habíamos hecho otras veces. Dice: acércate otra vez, porque todavía hay una relación que está afectando negativamente a mucha gente. Porque estamos hablando de congregaciones y ministerios que representan a muchísima gente, tanto de un lado como del otro. Dice: y no te imaginas, papá, cuánto bien va a hacer, cuánta ayuda va a hacer para mucha gente, porque si ustedes mejoran su relación, eso ayudará al cuerpo de Cristo y a muchísima gente que ha sido afectada. Y tocó mi corazón y le dije: sí, tienes razón. La verdad es que necesitamos nuevamente tomar la iniciativa de acercarnos. Y cuando dos ministros que han tenido relaciones dañadas entre ellos mejoran su relación o se vuelven a conectar, lo interesante es que toda la gente relacionada lo llega a saber rápidamente y comentan: ¿sabes qué? El ministro, el pastor fulano de tal y el otro ministro han mejorado sus relaciones, y como que entra una nueva paz y una tranquilidad. Entonces se necesitan ministros maduros. Maduros al orar primeramente para ser más como Cristo y no orar para otras cosas primeramente. Maduros al valorar y respetar a los que creen de manera diferente a ellos. Bien, se necesitan maduros, ministros maduros en su vida de oración. Se necesitan ministros maduros en su relación personal con Dios y en la calidad de su compromiso con Él. Se necesitan ministros maduros que tienen el poder en la oración. Porque ya ves que el poder en la oración obedece a la profundidad de la relación que uno tiene con Jesucristo. La gran mayoría, fíjate en la triste realidad, la gran mayoría de los ministros, de los siervos de Dios, no tienen la sabiduría para liderar al pueblo de Dios que se requiere. La gran mayoría se han conformado con una vida espiritual mediocre. Y yo escucho este clamor. La iglesia, el mundo, clama, el Espíritu de Dios clama y busca a líderes que se levanten para abrazar el gran desafío actual en el mundo. ¿Cómo anhelamos todos nosotros ver a un líder maduro, paciente, sabio, seguro de sí mismo, respetuoso de los demás? A un líder con una mayor capacidad de liderazgo, mayor que la común. Y cómo el pueblo anhela ver a más líderes, estadistas, ejemplos, héroes, padres, hombres y mujeres con la capacidad para pacificar, con la capacidad para unificar. Porque hoy en día hay muchos líderes con la capacidad para polarizar. Hay muchos líderes con la capacidad para poner a unas personas en contra de otras. Y Dios clama y el mundo clama por una mayor altura de liderazgo. Líderes capaces de traer paz a una situación precaria. Líderes capaces de traer unidad con una diplomacia extraordinaria, con una sabiduría sobrenatural.
para animar a la gente, al pueblo que está tan atribulado, en crisis y en tantos problemas. Yo estoy convencido de que las personas en México, en Estados Unidos, en todo el mundo, quisieran ver a siervos de Dios más maduros, quienes sienten verdadero cuidado por las iglesias de Cristo Jesús, al estilo del apóstol Pablo. Pablo enseñaba y se esforzaba por promover la unidad, como vemos en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 13. Primera de Corintios 1, versículos 10 al 13. Mira lo que dice, es muy interesante. Y yo le pido al Espíritu Santo ahorita que Él ponga en tu corazón un sentir similar al que tenía el apóstol Pablo. Le preocupaba la unidad de las iglesias. Miren lo que dice: os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, dice Pablo, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Miren lo que dice Pablo, el Espíritu de Dios a través de él dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Qué precioso pasaje. A Pablo le preocupaba el problema de las divisiones, de las disensiones entre los cristianos y entre las iglesias. Y hoy en día hay muchos ministros que ayudan a la separación en vez de a la reconciliación. Miren también lo que dice Pablo en Filipenses 4:2. Dice: ruego a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Dice también en Efesios 4: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Les ruego, dice, que anden con humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Bien, miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:19. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El Espíritu de Dios hoy en día está llamando a la iglesia, al pueblo de Dios en general. Y Dios está deseando que se levanten, que se manifiesten sus hijos con esa altura, con esa capacidad, con la mente de Cristo, con la sabiduría de Cristo, con una madurez, con un tino, con un amor, con una compasión. Y Dios quiere levantar a líderes extraordinarios, siervos de Dios extraordinarios, que le hagan frente a la tremenda necesidad que tenemos enfrente de todos nosotros alrededor del mundo en estos tiempos tan difíciles. Dice: porque sabemos, ahí en Romanos 8:22, que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. El Espíritu de Dios quiere que tú, varón, mujer, que sirves a Dios, que tú sientas eso mismo. Toda la creación, todo el mundo gimen. Están con dolores de parto, están deseando ver la manifestación de los hijos de Dios. Están deseando ver altos propósitos de Dios cumplidos. El mundo y la iglesia también están esperando ver la manifestación de los hijos de Dios. Esperan y necesitan ver a siervos de Dios auténticos, estables, equilibrados, promotores de la unidad entre las iglesias, cuidadores del avance del reino de Dios, quienes sueñan con ver avance en áreas de carácter, quienes sueñan con ver avance en áreas de humildad, de sabiduría, de la oración unida,
de mayor respeto mutuo y de paciencia. La gente está cansada, la verdad. Los niños en las familias están cansados de ver a sus papás pelear. Los miembros de las iglesias están cansados de ver a pastores pelear entre ellos. Siervos de Dios desunidos, sin visión para su generación. La gente está cansada de ver a gente cristiana, líderes que no se parecen a su líder Jesucristo. Mira, un siervo de Dios maduro es uno que ha crecido y sigue creciendo en la semejanza de Cristo Jesús. Un siervo de Dios maduro es uno que cada vez es más humilde y más sencillo, más como Cristo. Es alguien que sigue creciendo en amor y en conocimiento de las sagradas escrituras. Es alguien que recibe más revelación de manera muy pertinente para su vida, muy relevante a sus debilidades, a sus áreas ciegas, a su necesidad de mejorar. Es alguien que tiene cada vez un amor más sobresaliente, más extraordinario por las almas perdidas. Mi hijo Andrés estuvo reunido hace un par de meses con algunos de los pastores de las iglesias más numerosas en los Estados Unidos. Tuvieron una reunión pequeña de mesa redonda y llegó a casa muy inspirado. Me dijo: papá, algunos de estos hombres pastorean iglesias de 45,000 personas. Dice, y me asombró la tecnología tan avanzada que están aprovechando y utilizando. Dice, pero lo que más me impresionó de ellos, papá, me dijo, fue que estos hombres son tan sencillos, tan humildes. Y son hombres que aman a las almas perdidas. Y me lo dijo llorando. Hombres que aman a las almas perdidas. Y fíjense, tú y yo tenemos que acabar con tantas pequeñeces, tantas inmadureces, tantas distracciones. Y tenemos que enfocarnos en la altura del llamado de Dios. Un siervo de Dios maduro es alguien que tiene un amor también extraordinario por el pueblo de Dios, de su iglesia y de otras iglesias. Yo a veces les pregunto a los pastores, bueno, ¿tú amas a tus congregantes? No, pues claro que sí. ¿Y amas a los congregantes de otras iglesias? ¿Y amas el trabajo y la consagración y respetas el ministerio de los pastores de esas otras congregaciones? Porque a veces cuidamos mucho a nuestra congregación y nos molestamos si otro líder de otra iglesia afecta a nuestra congregación. Pero a veces los pastores no respetan, quieren que respeten su trabajo, pero no respetan el trabajo de otros siervos de Dios como deberían hacerlo. Un siervo de Dios maduro muestra gran compromiso con Dios, con su llamado personal recibido por Él. Es alguien que muestra un gran compromiso con la misión que nos dejó Cristo y con la calidad de su esencia, de su ejecución. Siervo de Dios maduro es alguien que está creciendo en el poder de la oración. Dios quiere que yo crezca en el poder de oración en mi vida, que tú crezcas en el poder de la oración en tu vida. También es alguien que ama y promueve cada vez más avivamiento espiritual. Es alguien fuerte en el fruto del Espíritu Santo y no solo en los dones del Espíritu Santo. Un siervo con madurez espiritual también es uno cuyas oraciones tienen resultados. ¿Cómo saber si alguien tiene poder espiritual cuando sus oraciones tienen resultados? Unos ejemplos de siervos de Dios maduros, fíjate, en la práctica de la oración. El avivamiento de Gales, 1904 a 1905. Durante la primavera de 1904, un joven llamado Evan Roberts de Gales repetidamente
fue despertado a la 1 de la mañana y se levantaba a orar hasta las 5 de la mañana. Y lo que vino a continuación, lo ha registrado la historia, fue un gran avivamiento, el gran avivamiento de Gales. Las iglesias se llenaban para reuniones de oración. Registran que en una reunión de jóvenes, una señorita llamada Florrie Evans, quien tenía unos cuantos días de haberse entregado a Cristo, se puso en pie y con voz que temblaba dijo estas palabras: yo amo a Jesús con todo mi corazón. Los corazones de los demás jóvenes presentes se derritieron en ese momento y se inició un despertamiento en el que 100,000 personas se entregaron a Cristo Jesús. El avivamiento llegó a las minas de carbón. Dicen que los hombres dejaron de maldecir, porque ellos acostumbraban a hacer que las mulas de trabajo, los animales ahí en las minas de carbón, respondieran a sus gritos y a sus maldiciones. Pues ellos se convirtieron de verdad y dejaron de maldecirles a los animales, a los caballos, los burros, las mulas, y dejaron de obedecer, impidieron el trabajo ahí en las minas. Y tampoco ya no había quien se emborrachara y las cantinas se vaciaron y se cerraron. ¿Por qué? Porque había siervos de Dios que habían madurado y avanzado y profundizado su poder espiritual y su poder en la oración. Madurar no quiere decir que ya eres un anciano y que ya experimentaste todo. No, quiere decir que te profundizas en tu relación con Dios, en tu capacidad para orar. Y también se registra un avivamiento como resultado de el poder en la oración en 1904 en la ciudad de Atlanta, en los Estados Unidos. Los reporteros, fíjense, y los periódicos reportaron que un avivamiento asombroso vino a esa ciudad. El 2 de noviembre, la Corte Suprema del estado de Georgia, fíjense, las tiendas, las fábricas, las oficinas y hasta los bares, todos cerraron sus puertas para que las personas asistieran, para que todo el mundo asistiera a reuniones de oración que celebraban a mediodía. Un despertamiento espiritual pasó por todos los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque algunos hijos de Dios se profundizaron en su relación con Dios, alcanzaron más madurez, más altura en su vida de oración, en su relación personal con Dios. Dicen que un pastor de Kentucky murió por exceso de trabajo porque en 2 meses 1,000 personas se convirtieron en su iglesia. En Atlantic City, con una población de 50,000 personas, toda la ciudad se convirtió con la excepción de 50 personas. 49,500 personas, 40,950 personas. Toda la ciudad menos 50 personas. Registros asombrosos en la historia, debido a que siervos de Dios se metieron más profundamente con Dios. Y también en el caso de Abraham Lincoln, hubo una proclamación de un día de humillación nacional y de ayuno y oración. Y el mundo necesita, y el mundo está esperando a más hombres que se levanten como Abraham Lincoln, como ya mencioné, como Benito Juárez, como el apóstol Pablo, como el apóstol Juan, como el apóstol Pedro. Hombres humanos, imperfectos, con defectos, pero hombres que maduraron, crecieron espiritualmente y transformaron al mundo. Hombres como José. El mundo anhela ver nuevamente a hombres como estos, profetas como Isaías, profetas como Jeremías. Es increíble la historia de Abraham Lincoln. En virtud, dicen que el Senado de los Estados Unidos de América
dijo, devotamente reconoce la autoridad suprema y el gobierno justo de Dios Todopoderoso en todos los asuntos del hombre y de las naciones. Fíjense lo que declaró este presidente, hablando de cosas espirituales. Dijo, hemos resuelto, bajo requerimiento presidencial, designar y apartar un día nacional de oración y humillación. Después tú puedes leer toda esa declaración maravillosa que transformó a la historia. Abraham Lincoln, un siervo de Dios que sirvió en la política, sirvió al frente de una nación. Y fíjense, algunas veces hemos estado con los últimos 6 presidentes en México. Varias veces hemos estado, mi persona y otros grupos pequeños de pastores, y con el presidente más reciente también, en grupos pequeños, orando con él, hablando con él, escuchando su corazón. Y el presidente más reciente nos decía, oren por mí. Nos decía, fíjense, algunos pastores líderes representando todo el país de México, nos dijo, pastores, necesito que hagan algo diferente. Necesito que oren más. Necesito que ejerzan más fe. Dijo, porque las cosas tienen que cambiar. Y el poder está en sus manos. Ayúdenme, ayúdenos. Y ese es el clamor de todo mundo. Padre Dios, yo te pido que tú toques los corazones de los que han escuchado esta enseñanza y que tu precioso, maravilloso, Santo Espíritu levante en lo más profundo de sus corazones, de cada uno de ellos, una nueva determinación y un nuevo deseo de ser levantados a nuevas y mayores alturas y dimensiones de madurez y de capacidad espiritual. Yo declaro como resultado, Dios mío, de esta enseñanza, de este énfasis de tu espíritu que se siente alrededor del mundo, ese llamado a la madurez, que se levanten siervos tuyos con una visión más alta y con una capacidad espiritual más extensa, y que transformemos a nuestro mundo con el poder del reino de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Lo pido en tu nombre maravilloso. Amén.